se los decía antes de la pausa, una de las grandes preocupaciones que tenemos los argentinos en este año es el escenario económico que, sumado al escenario político que tenemos en el país, ha tenido unas variables que la verdad han golpeado y mucho y siguen golpeando al bolsillo del trabajador, quien día a día debe tratar de hacer magia para que el dinero le alcance, para llegar a fin de mes, para pagar las cuentas, para pagar alquileres. Bueno, la situación está compleja. Vamos a tratar de entender qué es lo que puede llegar a ocurrir de aquí al 19 y después del 19 con entendidos en la materia. En este caso con Carlos Beltrán, economista que nos visita. ¿Cómo está, Carlos? Hola, mucho gusto estar en tu programa. ¿Cuál es el cuadro de situación al día de hoy en la República Argentina? Bueno, en primer lugar, el domingo ocurrió un masazo, digamos, y que creo que la gente y los mercados tenían la expectativa de que iba a ser diferente. Si bien casi todo el mundo pensaba que iban a pasar a la segunda vuelta, tanto Milei como Massa, se pensó que el orden iba a estar invertido, digamos. Es decir, de acá hasta las elecciones del 19 de noviembre, digamos, creo que va a continuar la volatilidad, la inflación no va a bajar, no va a haber devaluación, en mi opinión, no va a haber devaluación. La devaluación está prevista para después de la elección presidencial, que está acordada un poco en un mínimo 3% con el Fondo Monetario Internacional, que habría que ir aumentando el tipo de cambio. Claro, que es una de las medidas que pedía el Fondo Monetario. Que pide el fondo, exactamente. O sea que yo no veo hasta ese entonces una devaluación como ocurrió inmediatamente después de las PASO, digamos. No veo alta inflación, pero tampoco veo que la inflación vaya a bajar demasiado. Y creo ¿Vamos a seguir a los altos los argentinos? Sí, pienso que sí. Claro, porque es un tema de incertidumbre. La economía está muy influenciada por la incertidumbre. Y la incertidumbre no ha variado y no va a variar hasta que un poco aparezcan las nuevas autoridades y propongan un plan de acción, digamos. ¿En esta incertidumbre tiene mucho que ver también la especulación? Sí, hay especulación, la especulación te diría que es común en la economía, es común, los sujetos actúan en función de que en un contexto en el cual el contexto no ayuda. Si hubiera un contexto de estabilización, un contexto de que el Banco Central asegurase, digamos, equilibrios y las autoridades económicas asegurasen equilibrios macroeconómicos, eso disminuiría mucho la incertidumbre, y ante una disminución de la incertidumbre quizás la especulación se puede analizar o acotar o de otra forma. En cuanto, ¿cuál es la incidencia, ¿no?, que pueden llegar a tener estas medidas, como por ejemplo la que anunció ayer el ministro de Economía, Sergio Massa, en cuanto a este nuevo dólar? Bueno, en realidad, no voy a decir nada nuevo, pero todo el mundo coincide en que faltan dólares. Y en los periodos preelectorales como esto hay una gran dolarización de cartera, que se llama. Entonces, frente a esa escasez de dólares, creo que el ministro ha pensado o tiene 2 o 3 estrategias. Una, el dólar soja, hasta el fin de semana se llamaba dólar soja, que ahora se llama un dólar exportaciones. Sí. Que significa que parte de esas exportaciones se canalizan por el mercado oficial y otra parte contado con liquidación, lo que hace que el tipo de cambio en realidad, en lugar de ser 3.50, pase a 500, con la idea de que aquellos que están demorando para liquidar exportaciones las liquiden, y eso es más dólares para el Banco Central. Otra alternativa... Y eso, perdón, Carlos, ¿y eso cómo repercute en nosotros, en los de a pie? Bueno, los de a pie yo creo que las medidas esas más 2 o 3 medidas que podemos mencionar, tratan de evitar que el precio del dólar siga aumentando. Y no te olvides que los aumentos en el tipo de cambio, en el precio del dólar, se traducen muy rápidamente, en Argentina cada vez más rápidamente, en aumento de precios. Claro. Entonces, si vos querés tener una inflación medianamente dentro de límites no tan volátiles y dentro de límites razonables, una de las cosas que tenés que poner un ojo muy importante es en el tipo de cambio. El tipo de cambio, por eso que decíamos, más la utilización de los swaps con China, sí, los 5.200 millones de dólares, que faltan 32 o 33 jornadas 32 jornadas creo, cambiarias para llegar a diciembre. Entonces el Banco Central tendría 150 millones de dólares que podría vender todos los días para aquietar el tipo de cambio.
Y otra cosa que no hay que descartar que aparezcan más cepos, el super cepo, digamos, el super cepo. Todo tendiente a que los dólares no sean tan escasos y evitar una escalada del dólar, porque eso sería, lo vemos, cada vez que el dólar trepa, eso produce inflación, produce desorden. Claro, es una rueda que se dispara para nosotros en ir al supermercado y encontrarnos en una semana con un precio y a los 2 días tener un precio muchísimo más elevado. Claro, y vos viste que vos vas al supermercado y cuando preguntás o charlas con la gente y demás, ¿por qué es esto? Y dice, ¿no ves lo que pasa con el dólar? Te dicen, en Argentina está muy asociado los tipos los cambios en el precio del dólar que son inflacionarios, digamos. Por supuesto, es uno de los elementos a tener en cuenta, no es el único, es más complejo el tema de la inflación. Es muy complejo porque hace 70 años que estamos con inflación y no la hemos podido abatir. Si fuera fácil de combatir, ya no tendría. ¿Va a seguir siendo volátil entonces desde aquí hasta el viernes previo al 19 de noviembre? Pienso que sí. A pesar de que creo que uno de los candidatos, que es Massa, que sigue al frente del Ministerio de Economía y está en el gobierno, va a hacer lo imposible por aquietar todas las variables y poder llegar sin sobresaltos a las elecciones. Creo que eso va a poner todas las fichas allí, vamos a manejar todas las botoneras de tal manera que no se escape ninguna variable, porque vos viste el mensaje que estás dando, que lo peor ya pasó, que vamos a empezar a mejorar, digamos. Entonces creo que tiene que seguir perseverando en esa terminología. ¿Esa mejora viene con el escenario que planteaba Carlos después del 19 de noviembre, con esta devaluación? Bueno, pienso que después que se conozcan los candidatos, quién ganó, va a haber un barajar y dar de nuevo, supongo. Supongo que Massa entrará a pensar un plan de estabilización, porque me parece que está convencido que no podés seguir haciendo más de lo mismo. Por el lado de Massa. Por el lado de Milei, bueno, es un candidato muy disruptivo, que creo que me parece que va a abandonar ahora, no sé si no va a sepultar la idea de la dolarización, pues se ha dado cuenta que fue una de sus banderas de campaña. Una de sus banderas, pero la va a suavizar, supongo, diciendo de que bueno, que será una de las reformas de segunda generación, que eso lleva más tiempo, que eso lo vamos a pensar, digamos, porque se ha dado cuenta que eso le ha producido una especie de boomerang. Además, en los focus groups y demás, en los análisis que se hace, la gente, los seguidores de Milei participan más de la idea de la anticasta, digamos, que de la dolarización. Entonces, sí, ha tenido mucho rechazo a la dolarización por los economistas. Carlos, ¿cuál es su consejo desde la mirada de un economista hacia la familia común, la familia tipo argentina, de aquí al 19 de noviembre y después veremos, ¿no?, qué es lo que ocurre después del 19? Mirá, yo creo que los consumidores saben más que yo y muchos consumidores están haciendo de sus hogares una especie de búnker en el sentido que están aquellos que sobre todo no tienen grandes cantidades de dinero, pero que tienen algún sobrante, entonces lo canalizan en bienes cuya fecha de vencimiento no es a corto plazo. O sea que, ¿por qué? Previendo de que la inflación va a continuar. Entonces en eso no hay muchas alternativas, pero después están los plazos fijos que se han quedado por debajo de la inflación. Después, bueno, la alternativa que surgía hace algún tiempo era el dólar MEP, que estaba mucho más aquietado. Ahora el dólar MEP también tiene volatilidad. El dólar, el blue, es muy volátil. O sea que eso, para delimitar, mi opinión, habría que ver de qué sujeto, de qué consumidor estamos hablando, de los fondos que tiene, de si son fondos a corto plazo o a largo plazo. Hay que tener en cuenta que todo va a ser teñido por mucha volatilidad. Viste que las acciones ahora aparentemente van a incrementar su valor, pero los bonos también suben, bajan, las acciones suben, bajan, así que es muy difícil pensar en algo que se mantenga durante algún tiempo. Carlos, muchísimas gracias por este tiempo y lo esperamos una vez que se sepa quién será el sucesor de Alberto Fernández en la Casa Rosada para analizar el escenario, porque entendemos que se darán a conocer horas después algunas medidas, ¿no?, por parte de quien seguirá siendo ministro de Economía hasta el 10 de diciembre. Con mucho gusto, muchas gracias. Muchas gracias.